Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, con la energía renovada y las ganas de desgranar las historias que más nos apasionan. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro va a generar conversaciones intensas y sobre todo, va a aclarar muchas de las incógnitas que han flotado en el ambiente. El título ya lo dice todo y créanme, no podríamos haberlo resumido mejor: Serkan y Özge, confesión total sobre su romance. La verdad al descubierto. Sí, han escuchado bien. Hemos puesto toda nuestra lupa de investigación, hemos buceado en las profundidades del mundo del espectáculo y hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los romances que sin duda ha cautivado a millones de corazones, pero que también ha estado envuelto en un velo de misterio casi tan impenetrable como el de los grandes enigmas de la antigüedad. Prepárense, abróchense los cinturones, porque hoy vamos a desvelar esos secretos, vamos a responder a esas dudas que todos nos hemos hecho alguna vez, y lo que es más importante, vamos a intentar escuchar, a través de nuestro análisis y de las pistas que ellos mismos han ido dejando, la historia, tal como ellos la vivieron y como la están viviendo ahora, en tiempo real. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta montaña rusa de emociones y revelaciones, un recordatorio rápido pero asterisco súper importante que nos da la fuerza para seguir haciendo este contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero totalmente gratuito y significa un mundo para nosotros. Nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo, a mantener viva esta comunidad y a tener la motivación para seguir investigando y compartiendo. Solo le dan clic al botón de suscribirse, ese que está por ahí abajo, y activan la campanita para no perderse absolutamente nada. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, agárrense bien, porque despegamos hacia la verdad de Serkan y Özge. Bueno, como les decía con la emoción a flor de piel, el tema que nos ocupa hoy es Serkan y Özge. Su relación ha sido un torbellino de especulaciones, rumores, análisis y hasta teorías conspirativas desde el mismísimo instante en que sus miradas se cruzaron, o al menos desde que el mundo exterior se enteró de su existencia como pareja. ¿Fue algo fríamente planeado, una estrategia de marketing bien orquestada? ¿O fue ese amor a primera vista del que tanto hablan los poetas y que tan raramente vemos en la vida real? ¿Cómo manejaron la insoportable presión mediática, esa que puede asfixiar hasta el amor más puro? ¿Y qué hay realmente detrás de esas miradas que parecían decir tanto en las alfombras rojas, en las entrevistas conjuntas, en esas sutiles interacciones que los fans más acérrimos analizaban con lupa? Hoy nuestro objetivo es intentar responder a todo eso, o al menos, acercarnos lo máximo posible a la verdad. Hemos investigado a fondo, hemos analizado cada entrevista, cada aparición pública, cada declaración ambigua, cada like o comentario en redes sociales, y ahora vamos a juntar todas esas piezas de un rompecabezas gigantesco para traerles una perspectiva clara y esperamos, definitiva sobre su historia de amor. Empecemos por el principio, ¿no? Porque como en toda buena película, el arranque es crucial. ¿Cómo se conocieron? Aquí es donde el laberinto de versiones y rumores se vuelve más denso. Hay tantas narrativas circulando, tantos susurros en los pasillos de la industria, que a veces es difícil discernir la verdad. Lo que está fuera de toda duda, lo que es un hecho irrefutable, es que sus caminos se cruzaron en un proyecto audiovisual que, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después en sus carreras y, como ahora sabemos, también en sus vidas personales. La química en pantalla era innegable e eléctrica, algo que todos pudimos ver y sentir a través de nuestras pantallas. Esa conexión entre sus personajes era tan palpable que para muchos, la pregunta no era si se enamorarían, sino cuándo dejarían que ese amor ficticio cruzara la frontera hacia la realidad. Pero se quedó solo en la pantalla, esa es la pregunta del millón, y la respuesta, como siempre, suele ser más compleja de lo que parece. Es un hecho conocido que la línea entre la ficción y la realidad, especialmente en el vertiginoso mundo de la actuación, puede difuminarse hasta volverse casi inexistente. Trabajar tan de cerca, compartir emociones intensas, construir personajes que se aman hasta el infinito, crear una intimidad escénica que roza lo real, todo esto puede ser un terreno fértil para que los sentimientos, al principio guionizados, comiencen a germinar en el corazón de los actores. No es fácil interpretar un amor profundo, una conexión espiritual y física que traspasa la piel, y luego, al terminar la jornada de rodaje, simplemente apagar esos sentimientos y volver a la vida real como si nada hubiera pasado. El subconsciente, la cercanía, la complicidad forjada en largas horas compartidas,
todo esto puede crear un caldo de cultivo perfecto para que nazcan sentimientos verdaderos, para que el amor que se profesaban los personajes empiece a palpitar en sus propios pechos. Por otro lado, no faltan quienes argumentan que su romance no fue una explosión repentina nacida en el set, sino más bien una evolución gradual. Sugieren que ya existía una amistad previa, una admiración mutua por sus talentos, quizás un respeto profesional que con el tiempo fue transformándose. Las largas horas de rodaje, el apoyo mutuo en momentos de estrés y presión, la adrenalina de un proyecto exitoso, todos estos factores pueden haber fortalecido un vínculo preexistente, llevándolo a un nuevo nivel. Sea cual sea la chispa original, lo cierto es que cuando empezaron a salir, o al menos cuando su relación se hizo pública, el revuelo fue mayúsculo. El público que los había amado juntos en la ficción, se dividió. Por un lado, la alegría genuina de ver a sus personajes favoritos convertidos en pareja en la vida real, un sueño hecho realidad para muchos. Por otro lado, la duda, la cautela, la pregunta de si sería algo pasajero, alimentado por la fama, la expectación y la propia naturaleza efímera de algunas relaciones en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde entra la promesa de nuestra confesión total. ¿Qué nos van a contar Serkan y Ozge, o mejor dicho, que vamos a desvelar nosotros basándonos en nuestro exhaustivo análisis de sus palabras, de sus gestos, de las señales que nos han ido enviando? Pensemos en los momentos clave que han marcado su historia. Hubo rupturas, hubo reconciliaciones sorprendentes, hubo mensajes crípticos en redes sociales que desataron oleadas de especulación, declaraciones ambiguas que alimentaban la intriga. Todo esto, querida audiencia, no hacía más que alimentar el misterio, como si estuvieran jugando a un intrincado juego de ajedrez con el público y la prensa. Fueron esos altibajos, esas idas y venidas, parte de un guión de la vida, un drama escenificado para mantener el interés, o simplemente las complejidades naturales de una relación que intentaba abrirse paso en un mundo que no da tregua, bajo un escrutinio público implacable. Una de las cosas que más curiosidad genera, y que creemos que es fundamental abordar en esta confesión, es cómo lidiaron con la presión. Imaginen por un momento, tener cada uno de sus pasos, cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, analizado, diseccionado y juzgado por millones de personas a diario. Cada foto juntos en una cafetería, cada comentario que se intercambiaban, cada viaje compartido, se convertía instantáneamente en noticia de portada. Eso, para cualquier pareja, es un desafío monumental. Pero para una pareja que está en el ojo del huracán mediático, que se convierte en el centro de atención de un fenómeno de fans global, puede ser devastador si no se maneja con una fortaleza emocional tremenda, con una armadura a prueba de balas. ¿Cómo protegieron su relación de esa constante observación, de esa invasión a su privacidad? Hubo momentos en los que sintieron que el mundo exterior se interponía demasiado, sofocando su intimidad, su espacio personal, su propia conexión. Creemos que la respuesta a estas preguntas revela no solo la fortaleza de su vínculo, sino también la estrategia que implementaron para sobrevivir y prosperar. La verdad al descubierto también implica, y es un punto crucial, hablar de los momentos difíciles. Porque, seamos honestos, ninguna relación en este planeta es un camino de rosas ininterrumpido. Y la de Serkan y Ozge, por muy idílica que pueda parecer en algunos momentos, tampoco ha estado exenta de espinas, de tropiezos, de dolor. Si hubo rumores de infidelidad, si surgieron terceros en discordia, si hubo problemas de comunicación, de entendimiento, de crisis existenciales dentro de la pareja, es importante y necesario abordarlo. Porque la verdad, por dura o incómoda que sea, es lo que nos permite entender la complejidad real de cualquier vínculo humano, especialmente uno que se desarrolla bajo los focos. ¿Se sintieron incomprendidos por los medios o por el público? ¿Hay algo que les gustaría aclarar de forma definitiva, sin ambigüedades, sobre esos periodos de crisis que tanto se especularon? Esta es la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa y disipar las sombras. Además, un aspecto fascinante de su romance, y que lo distingue de muchas otras historias mediáticas, es la forma en que han logrado mantener, a pesar de todas las adversidades, una conexión que parece genuina, auténtica, sólida. Si bien ha habido controversias, ha habido rumores, también ha habido momentos de una ternura abrumadora, de un apoyo mutuo que ha trascendido las cámaras, que ha sido visible para aquellos que realmente querían verlo. ¿Cómo construyeron esa base sólida, ese cimiento? ¿O qué les permite seguir adelante, adaptarse, reinventarse a pesar de las tormentas externas? ¿Qué valores son los que sostienen su relación, los que les dan la fuerza para superar los obstáculos y seguir caminando juntos?
Creemos que esta es una parte fundamental de la confesión, entender los pilares de su amor. Y ahora hablemos de lo que podría ser la parte más jugosa, la más esperada de esta confesión total. Posiblemente vamos a desgranar las claves de su conexión emocional. Que los une más allá de la atracción física, de la química evidente, de la popularidad mutua que ambos disfrutan. Comparten sueños, miedos profundos, ambiciones que van más allá de sus carreras individuales. ¿Cómo se complementan como personas, como individuos que han elegido compartir sus vidas? A veces, la clave de una relación duradera y exitosa no está en la intensidad inicial o en la pasión desbordante del principio, sino en la compatibilidad profunda, en esa sintonía de almas, en la capacidad de crecer juntos, de evolucionar como individuos y como pareja. Y por supuesto, no podemos olvidar la parte de la evolución. Las personas no son estáticas, cambian, crecen, aprenden. Las circunstancias de la vida también son fluidas, y una relación sana y fuerte debe ser capaz de adaptarse a esos cambios, de crecer con ellos. ¿Cómo ha cambiado su relación a lo largo del tiempo? ¿Han aprendido el uno del otro, absorbiendo lo mejor de cada uno y transformándolo en una fuerza conjunta? ¿Se han convertido en mejores personas, en versiones más completas de sí mismos, gracias a esta relación? Estas son las preguntas que realmente nos ayudan a comprender la profundidad, la autenticidad y la resiliencia de un romance que ha sido puesto a prueba en innumerables ocasiones. También es importante reflexionar sobre el impacto de su relación en sus carreras. En un mundo donde la vida personal y la profesional a menudo están intrínsecamente ligadas, especialmente en el universo del entretenimiento, es inevitable preguntarse, ¿les ha beneficiado o perjudicado su relación? ¿Han sentido que sus proyectos se han visto influenciados, para bien o para mal, por su vida personal? A veces el hecho de ser una pareja famosa puede abrir puertas, generar oportunidades y aumentar su popularidad. Otras veces puede convertirse en una distracción, en una fuente de presión que afecte su desempeño o sus decisiones profesionales. Es un arma de doble filo que han tenido que aprender a manejar. Finalmente, la verdad al descubierto para nosotros, como espectadores, como seguidores apasionados de sus carreras y de sus historias, es entender la humanidad detrás de esas figuras públicas que tanto admiramos. Ver que detrás de los personajes icónicos, detrás de las sonrisas perfectas para las cámaras, hay personas reales con sentimientos complejos, con luchas internas, con momentos de profunda alegría y de tristeza. Su historia, si la contamos de forma honesta, profunda y con la empatía que merece, puede ser una lección para todos nosotros sobre el amor en sus múltiples facetas, sobre la perseverancia, sobre la importancia de ser auténticos en un mundo que a menudo nos empuja a ser lo que no somos, y sobre la fuerza que puede emanar de un vínculo real y sincero. En resumen, lo que hemos intentado hacer hoy, en este vídeo que esperamos les haya resultado tan apasionante como a nosotros elaborarlo, es arrojar luz sobre la historia de Serkan y Özge. Hemos explorado sus inicios, las especulaciones que los rodearon desde el primer día, los desafíos monumentales que enfrentaron, y lo más importante, hemos intentado desentrañar la posible esencia de su conexión, aquello que los hace únicos como pareja. Hemos desglosado los rumores, analizado los momentos clave de su relación y buscado incansablemente la verdad detrás de su romance, esa verdad que, al final del día, es lo que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo. Esperamos haberles brindado una perspectiva más clara, más informada y, sobre todo, más humana de su historia de amor. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este recorrido. Ha sido un placer investigar, analizar y compartir con ustedes todo esto. Ahora, como siempre, queremos escuchar su opinión, su perspectiva, sus ideas. ¿Qué les parece todo lo que hemos comentado? ¿Hay algo que les gustaría añadir? ¿Alguna pieza que crean que hemos pasado por alto o alguna pregunta que les quede resonando en la cabeza? Déjenos sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. Su feedback es fundamental para nosotros, nos ayuda a mejorar y a seguir creando contenido que les interese y les aporte valor. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante, emocionante e informativo, no se olviden de darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto de apoyo es una inyección de energía para todo nuestro equipo. *C. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que también son fans de Serkan y Özge o que simplemente disfrutan de las historias de amor reales y complejas. Queremos que más gente pueda descubrir la verdad al descubierto sobre Serkan y Özge.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de nuestras próximas revelaciones. No se queden afuera. Nos vemos muy pronto con más historias, más secretos revelados y más dosis de entretenimiento. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad.